¿Este es el que suena? Bueno, entonces vamos a mirar una cosa. Las clases, de pronto si por algún motivo no pueden venir, les he puesto un link. Solo que en la parte del Zoom aparecen los links que ha creado Juan José. No tengo acceso a esos links. Entonces, si ustedes revisan en D2L, voy a ver cómo los puedo borrar. Más que todo porque no puedo yo entrar a esto con mi cuenta. Tendría que entrar con la pantalla. Entonces, de aquí van a tener las clases y van a quedar grabadas, como les había mencionado. Espero que se me escuche la voz porque ahorita se está grabando en el iPad, pero generalmente estoy en el iPad. ¿Listo? En tal caso, los videos, como les mencioné, los voy a ir subiendo en la página. ¿Listo? En el D2. Entonces, vamos a hablar de lo que es la parte del equilibrio desde el punto de vista de la estática en general de cuerpos rígidos. Entonces, aquí vamos a diferenciar una cosa, ¿no? ¿Por qué cuerpos rígidos? ¿Por qué empezamos con cuerpos rígidos? ¿Y cuál es el otro tipo de cuerpo que existe? ¿Les menciono algo de eso? José, JJ. Si no es cuerpo rígido, es un cuerpo. ¿Qué significa rígido? No se deforma. Que no se deforma. Un elemento rígido es algo que no se deforma. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con eso, porque entonces perdemos la variable que es de que cuando yo aplique fuerza en un elemento, pues el mismo elemento se deforme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo golpeo aquí, bueno, ahí no está, no. Háganle ahí. Todas estas han sido de verdad. Generalmente son de gypsum. Entonces, si le pegan duro a un gypsum, pues se deforma el gypsum, ¿no? Y va a depender mucho de lo que es el concepto de rigidez, y eso es importante. Siempre vamos en ingeniería hablar de rigidez. Entonces vamos a hacer una pregunta que me había olvidado de hacer en la anterior clase. Dice, ¿quiénes son de aquí mecánicos? ¿Quiénes son estáticos? Estructurales, civiles. Ya, mecánicos. 1, 2, 3, 4. Ok. Yo igual estoy en electrónica. Carajo, ya. Entonces son 5. Y el resto somos civiles. Yo soy también civil, por si acaso. No, creo que les mencioné. Listo. Entonces, digamos que vamos a hablar mucho. En ingeniería civil después se habla mucho de cuerpos deformables, porque es lo que la verdad sucede. En mecánica, más que todo se van a enfocar en que el cuerpo no se deforme. Porque imagínense, yo tengo un eje de un vehículo que está en un elemento de apoyo. Si el eje de pronto se deforma mucho, empieza a rozar, empieza a haber problemas. Entonces eso, casi en mecánica se van a enfocar más en que el material no tenga deformaciones o tenga deformaciones muy pequeñas que estén dentro de la tolerancia de la máquina. Esto va a ser más que todo el concepto. Nosotros como civiles, en cambio, vamos a tener otro concepto. Este edificio, nosotros estamos en una zona sísmica. Ecuador es un país que tiene alto peligro sísmico. Entonces, nosotros diseñamos para que la estructura, cuando venga un sismo fuerte, realmente fuerte, la estructura quede inservible. Y es la verdad. Entonces, va a quedar inservible, pero no se le va a quedar en la cabeza. Esa es la verdad. Pero solo para ciertos sismos. Nosotros sí vamos a llegar a estudiar cuáles son los materiales y hasta qué punto podemos deformar la estructura hasta que pues sea segura, usted no se muera dentro de la estructura, no se le caiga encima del edificio, pero después quede de demolerlas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empezamos con cuerpos rígidos porque va a ser mucho más fácil todo el análisis. El principio de transmisibilidad va a ser válido. En cuerpos deformables no. Porque si yo aplico una fuerza aquí, internamente el cuerpo se va a deformar y lo que sale en el otro lado va a ser menos, porque algo absorbió el material. ¿Entienden? Entonces, eso es importante. Otro concepto importante, rigidez. Entonces, ¿qué es la
rigidez, ¿no? La rigidez, digamos que lo podemos asumir, todo el mundo tiene una idea, algo esto es rígido. Entonces decimos que esto es duro, ¿sí? ¿Sí? Si yo te pregunto qué es rígido, ¿qué para ti algo rígido qué es? ¿Ah? Como digo, Algo duro, que no se deforma, ¿sí? Entonces una barra de acero es rígida, ¿no? ¿Ah? Y entonces empezamos a mezclar conceptos, ¿ve? La dureza no es sinónimo, dureza realmente se marca en función de qué tanto un material puede rayarse, ¿eh? Esa es una escala, ¿no? Entonces el diamante es más duro que el talco, por decirlo, porque el uno raya al otro. El vidrio es más duro que, no sé qué, empieza a ver ese concepto. No tiene nada que ver con la resistencia. Entonces dijiste, es más, es un material dúctil. Entonces la ductilidad, en cambio, es otro concepto que aprendemos en mecánica de materiales. Y la ductilidad solo tiene sentido cuando algo se daña. Entonces, la ductilidad es la capacidad que tiene un elemento, un material, de deformarse después de que tiene deformaciones permanentes. Se deforma, se deforma, se deforma, deforma, y por allá se rompe. Es bien dúctil. Si yo cojo, por ejemplo, una barra de acero, el acero sí es dúctil. Si yo cojo, se deforma, se va deformando y por allá se rompe. Pero si yo cojo un elemento de tiza, él arranca, se deforma, se rompe. No es nada dúctil. Pero tiene que dañarse algo. Eso es rigidez, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces sí me interesa que entendamos bien qué es el concepto de rigidez, porque la rigidez va a depender mucho de la conexión y del elemento que estamos analizando. Si yo cojo una barra de acero y la quiero doblar con mis manos, pues a la fuerza que yo soy capaz de aplicarle, pues la barra de acero va a ser rígida. ¿Estamos de acuerdo? Pues si la meto la misma en una prensa hidráulica, pues esto se va a doblar mucho más pequeño. Entonces la rigidez va a estar en función de los elementos que están conectados y de la fuerza que se aplica en el elemento. ¿Listo? Entonces aquí vamos a mentirnos de aquí en adelante un buen rato. Y vamos a decir que los cuerpos son rígidos y que no tienen deformaciones internas. Pero ya de antemano me entienden que eso es falso, ¿no? Las cosas sí se deforman. El hecho es de que, dependiendo de la magnitud de la carga, pues puede llegar a comportarse algo rígido. ¿Listo? ¿Se entendió el concepto? Ahora sí, una vez que ya entendemos qué sería para nosotros y esa mentira de que es un cuerpo rígido, pues vamos a hablar un poco acerca de las fuerzas. Entonces nosotros, por el simple hecho de estar parados, ustedes y yo, ya experimentamos fuerza, ¿no? ¿Qué fuerza? ¿Ah? La gravitatoria, ¿no? La gravitación, nuestro peso. Nos tenemos que soportar nosotros. Pero, adicional a eso, estamos soportando otro peso. Nuestra ropa, ¿no? Tú sentada ahí, o tú sentado ahí, estás recibiendo una fuerza de la silla, y eso que no la estás cargando. ¿Se dieron cuenta? ¿No sienten la silla en las 4 letras? ¿Qué es la aceleración, ¿no? De la silla por su peso? Entonces, nosotros estamos soportando fuerzas en todo momento, en todo instante. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a decir cuando estamos hablando de equilibrio es que vamos a distinguir que el equilibrio se puede dar de dos formas. Yo me quedo aquí quieto y todas las fuerzas que actúan sobre mí, ¿sí? Que están actuando, hacen que yo permanezca quieto. Estoy en un equilibrio estático. ¿Estamos? Yo cojo y me subo en una patineta. De verdad nunca he podido en esa vaina, ¿no? No sé por qué nunca. Bueno, no he tenido una, pero... Y me estoy moviendo. ¿Estoy en equilibrio? Sí. Solo que es dinámico. Es equilibrio dinámico. ¿Estamos de acuerdo? Estoy moviendo. ¿Sí? Pero todas las fuerzas, las de las llantas, la de la patineta y el peso que yo le aplico, hace que
el sistema esté en equilibrio, ¿no? Entonces, en estártica vamos a hablar de la parte más aburrida, que es la parte en la que nada se mueve, ¿no? El sismo es lo chévere, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho, por eso es muy especial. Pero entonces, la parte fácil y aburrida es que nada se mueve, no hay movimiento. El agua que no se mueve se estanca, dicen por ahí. Pero pues es peligroso cuando no hay sismo y la estructura se mueve, ahí sí se asusta. Ahí hay un problema. Pero bueno. Listo. Entonces, digamos que lo primero, ya sabemos, la sumatoria de fuerzas externas aplicadas es cero. Y entonces ahorita vamos a recordar, porque seguramente Juan José les mencionó, existen dos clases de fuerzas. Fuerzas externas, que es las que estamos hablando en este momento, y fuerzas internas, ¿no? Fuerzas internas. ¿Cuáles son las fuerzas externas y cuál es la diferencia con las fuerzas? A ver, ¿cuál dije? ¿Cuáles son las externas y cómo se diferencian de las internas? ¿Quién me quisiera decir? Las externas son visibles. Las externas son visibles. Bueno, sí, ahorita que lo pienso, pues se representan visibles. Bueno, es una buena respuesta. Estoy muy seguro. Las después, sí, claro, porque las internas debería romper el elemento para verlas, ¿no? Sí. No voy a decir que sí ni que no. No sé. A veces no sé también, ¿no? A ver, otro concepto. Que son iguales sin importar el punto de aplicación de ellos. Que son iguales sin importar el punto de aplicación. No, pero eso es por el principio de transmisibilidad y no son. No, no sé. Otro concepto. Las fuerzas internas eran las que no tenían realmente colectivo. O algo así. Muy bien. Pero es parecido a lo que dijo mi amigo. ¿Quién dijo? Fabricio. Fabricio. Ah, ya me voy a acordar tu nombre. Fabricio, ¿no? Hay muchos Fabricios que conozco. De hecho, solo eres el segundo, creo. El primero es nuestro jefe, ¿no? Fabricio Yep. Ya, Fabricio. A ver, entonces, digamos que cuando yo hable de fuerzas externas e internas, voy a mencionarlo o me voy a referir a lo siguiente. Una fuerza externa son, yo tengo el cuerpo, ¿no? Tengo el cuerpo, tengo yo, mi cuerpo, tengo el elemento que estoy analizando. Todas las fuerzas que se aplican sobre él, que no son producidas en él, pues van a ser fuerzas externas. Por ejemplo, tenemos este cuerpo. Entonces, este cuerpo soporta una fuerza externa que es el peso propio, ya lo mencionamos. Pero aquí, ¿qué otra fuerza externa soporta? El peso de mi laptop, ¿no? El peso de la computadora. Son cargas externas que están aplicadas al escritorio. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué otra fuerza está soportando él? Fíjense que la mesa, pues no se va no se mete pues al segundo piso. ¿Quién lo detiene? Y eso es un apoyo, una reacción, pues, ¿verdad? La reacción del apoyo también es una fuerza externa. Eso es bien importante porque después cuando lleguemos al final, les voy a decir que hagamos diagramas de fuerzas internas. ¿Sí? Entonces, la reacción no es una fuerza interna, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es una fuerza interna? Entonces, digamos que ustedes tienen un elemento, ¿sí? Un elemento, como por decir, las Oreo. Imagínense una galleta Oreo. Todo el mundo ha comido una galleta Oreo, ¿no? Entonces, cuando tratan, que no, bueno, yo me las como así, tratamos de quitarle la tapita, ¿no? Para comernos la crema. Yo me la como así, no sé por qué. ¿Qué van a sentir? Lo primero que van a tratar es de deslizar las dos tapas y van a encontrar una resistencia. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza externa que estoy aplicando con mis manos, ¿sí? Es resistida por la fuerza interna, ¿sí? Que tiene unida la galleta.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, internamente, la galleta está aguantando hasta que, pues, superó la fuerza y esa vaina se rompe. ¿Estamos? Entonces, eso ocurre en todo, ¿sí? Cuando nosotros decimos que algo se cortó, es porque usted aplicó una fuerza externa con el cuchillo que superó la fuerza interna que mantiene el material unido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ok. Entonces, yo siempre me voy a referir a fuerzas externas e internas. Entonces, tengan en cuenta eso. Porque con las fuerzas externas, el cuerpo va a responder con fuerzas internas y a esas fuerzas son las que yo debo diseñar la estructura. ¿Listo? Entonces, más adelante que hagamos los diseños, pues vamos a ver acerca de eso. Listo. Entonces, reacciones, ¿sí? Entonces, las reacciones que producen los apoyos me deben producir el equilibrio, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, la sumatoria de momentos respecto a un punto debe ser igual a 0 y me genera ese sistema. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos dos dimensiones, estamos simplificando el problema. Eso es bien importante, es otra simplificación. Ya hicimos la primera simplificación diciendo que los cuerpos son ¿qué? Rígidos, ¿no? Entonces tenemos la segunda simplificación y es que van a estar en dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué cuerpo ustedes conocen en la realidad? ¿Qué es un cuerpo en dos dimensiones? Una hoja de cuando el espesor es despreciable, ¿sí? En teoría decimos eso. Una hoja de papel, cosas de espesores muy pequeños, un vidrio, pues, una cosa así. Pero bueno, esa es una simplificación porque realmente, porque nosotros estamos diciendo que el vidrio es un cuerpo en dos dimensiones, está soportando fuerzas en tres. Si ven o analizan ese vidrio, el vidrio está soportando su peso propio, pero está haciendo viento, el viento está empujando fuera del plano del vidrio y está soportando una fuerza tridimensional. Entonces, eso de que los cuerpos funcionan en dos dimensiones es otra simplificación. Ahora, cuando hablamos de un cuerpo rígido en dos dimensiones, pues ya estamos haciendo lo más simple que podríamos hacer. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? Quiero que se imaginen que tienen un punto aquí en el espacio. ¿Sí? Y en ese punto que está aquí en el espacio, se imaginen cuántas formas tiene de moverse este punto en el espacio. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo se mueve un punto en el espacio? ¿Sí? Radialmente. ¿Ah? Como de manera radial, porque puede ser por cualquier lado. Listo, radial. Entonces yo lo muevo para cualquier lado. Entonces esos son desplazamientos nada más. ¿Listo? Entonces digamos que yo tengo el punto aquí y lo desplazo acá. Entonces ese movimiento se puede descomponer como un movimiento horizontal y uno vertical y uno en profundidad. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Lo que quiere decir que cualquier movimiento radial puede descomponerse en vectores de tres movimientos, ¿no? Según un plano de referencia, que es un plano cartesiano. ¿Listo? Entonces ahora, muy bien. Ahora, vamos a imaginarnos el mismo punto en el espacio y vamos a poner un eje de coordenadas. Entonces supongamos que aquí tengo el origen, el eje de coordenadas, aquí en esta esquina del tablero, del salón. Y el eje vertical es el eje Z. Entonces les voy a evaluar qué tanto entendieron de qué es la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, el eje vertical es el eje Z. Y yo voy a decir que este eje de acá es el eje X.
positivo para allá, Z positivo para allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Para dónde apunta Y? ¿Ah? Dependiendo si es X o Ah, no, yo te pregunto, es el plano cartesiano es, este es X y este es Y. Perdón, este es Z, dije, ¿no? Z. Entonces, el otro vector tiene que estar en esta línea. ¿Para dónde es Y positivo? ¿Para acá? ¿Cómo lo calculamos? Así. Ya. Entonces dije que este era X, ¿no? Con el pulgar siempre apunto sobre el eje X positivo. Con el, ¿cómo se llama este? ¿Ah? ¿Medio creo que es? Siempre me olvido, ¿sí? Apunto hacia arriba con el eje Y y a donde le quede el otro dedo debe apuntar, perdón, el eje Z hacia arriba, con este, y a donde le apunte el eje va a ser el eje Y positivo. ¿Estamos de acuerdo? Regla de la mano derecha. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Este va a ser Z. Ese va a ser Y positivo. Este va a ser Z positivo de aquí para allá. Y de aquí para arriba va a ser, ¿qué dije? Y positivo. Listo. ¿Vale? Claro. A ver. Todo el mundo va a hacer un plano X, y perpendicular a este plano va a ser Z. ¿Estamos de acuerdo? X, Y, Z. ¿Sí? ¿Ven que eso tiene cara de ejes? Listo. Entonces, solo ubican los dedos en función de los ejes que dije. Entonces, si este es Z y este es X, en el primer ejemplo, Z, X para allá, ¿y hacia dónde va? Pero, ¿cómo sé dónde pararme? Porque, por ejemplo, si estamos acá, apuntaría para allá. Porque te estoy diciendo que el vector de Z positivo apunta hacia arriba. Pues tú apuntas con tu dedo a donde siempre está positivo. Si ese es X positivo, va de aquí para allá el vector. ¿Cachas? Entonces, Z, X positivo para allá. Para donde apunte este es Y. ¿Cachan? Ya. Vamos a hacer otro ejemplo. Y de aquí para allá es positivo. Y. Y. Hagámoslo fácil ya. Este de aquí para arriba es X positivo. X positivo. Y positivo. ¿Hacia dónde va a ser? Con la izquierda no funciona, ¿verdad? Sí, ya dice sí. Pero no sé si es para allá o para allá. Para allá. Tengo dos dedos derechos, dice. ¿Listo? ¿Por qué les digo que es así? A mí me parece que lo pueden hacer por ¿cómo dijeron? Amigo de por vectores. Pero a veces es más rápido así. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ¿cómo les parece más fácil? Pero no estoy seguro. A ver, es aquí, acá. Entonces este sería acá. Esto sería para allá. Entonces estoy hice mal. Mira, aquí estás mal. Sí, o sea, digo, X, si X va hacia arriba y Y va hacia allá, Z positivo es hacia, es entrando la otra. Desde aquí por allá. ¿Cachas? ya. Entonces, Es que depende del orden de multiplicación. Porque el índice va hacia el primer vector. Eso es matemáticamente claro, ¿sí? Si te gusta, o sea, se te facilita así, perfecto, como lo entiendan.
Yo lo que les estoy explicando es la forma de la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, así es muchísimo más fácil. ¿Listo? Con la mano así. Ahí la estás haciendo así, ¿no? Ahora haces eso, ya. ¿Hacia dónde te apunta tu otro dedo? Ah, ¿ves? Ya. ¿Listo? Ahora, también es importante esto de la regla de la mano derecha, porque nos dice en qué dirección es el momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo les planteo un vector de momento, que es lo que vamos a pasar haciendo. Entonces, el movimiento siempre lo podemos plantear con el dedo gordo cerrando la mano. ¿Sí? Eso sí lo les explicará. Entonces, si yo tengo un vector de momento en este sentido, un vector de momento en este sentido, pues yo con mi dedo gordo apunto hacia donde está el vector de momento y cierro la mano, con la mano derecha. Entonces, ese momento está haciendo girar así ese vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cachai? Y si lo hago así, por ejemplo, un vector de momento así, para allá, ¿hacia dónde está girando? Sí, ¿no? Listo. Eso en los exámenes es bien divertido cuando todo el mundo empieza a hacer así. Vamos a ver si esta vez que ya es presencial, nos vemos a ver. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso de la dirección de los vectores es importante porque nos va a determinar un montón de cosas dentro de la clase. ¿Listo? Entonces, continuamos. Cuando tenemos dos dimensiones, ¿sí? Lo que va a pasar es que solamente puedo trabajar con fuerzas que estén contenidas en un plano. Y eso es bien importante. Entonces, si yo tengo este elemento, imagínense que esto es el plano del tablero, yo solamente puedo aplicar un vector que esté horizontal o un vector que sea vertical. Pero un vector que esté en profundidad ya no está contenido en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Estaría dibujado como un punto. Entonces, esas fuerzas solamente en X, en Y. Si yo tengo el X para acá y tengo el Y para arriba, ¿para dónde apunta el Z? Tengo el X para acá y el Y para arriba. ¿Ah? Apunta hacia mí. Ah, ven, ya. Ya le cacharon, ¿no? Lo de la regla de la mano derecha. Apunta hacia mí. ¿Estamos? Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos equilibrio, vamos a tener dos formas de asegurar el equilibrio de un cuerpo. La primera es utilizando lo que serían estas tres ecuaciones, que es que la sumatoria de fuerzas en X, suponiendo que nuestro elemento está contenido en plano X, Y, ¿estamos? La sumatoria de fuerzas en y la sumatoria de momentos respecto a un punto alrededor de Z, de esas fuerzas, deben ser iguales a 0. Esa es la básica. ¿Listo? Pero también tengo otra forma de asegurar el equilibrio. Si yo tengo, en cambio, la sumatoria de momentos alrededor de dos puntos, ¿no? Entonces yo puedo plantear el equilibrio si yo hago, digamos, un momento aquí y planteo la ecuación y un momento en otro punto. Eso es otra forma. Las dos son válidas. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes hablaban de las reacciones, yo dije que las reacciones eran fuerzas internas o externas. Externas. Entonces, vamos a recordar un poco lo que son las reacciones, porque de aquí yo voy a hablar, no sé de pronto cómo les dijo JJ, cómo las llamaban, pero yo les voy a llamar que vamos a tener tres tipos de reacciones. Lo que serían las reacciones que se conocen como reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Un nombre larguísimo. Eso le vamos a decir apoyos de primer grado o apoyos simples. Yo generalmente les digo apoyos de primer grado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es este tipo de reacciones? Pues resulta que
la mesa y su propio pupitre produce ese tipo de reacciones. Bueno, realmente no son las mismas, pero son aquellas reacciones en las cuales yo conozco la dirección de la reacción y por lo tanto, lo único que me falta es conocer la magnitud. Será en lo que serían los elementos de reacciones por contactos. Entonces, todo lo que produzca un contacto, la superficie de contacto va a producir una reacción. Entonces, ahorita, tu pupitre tiene contacto con el suelo. Entonces, el suelo va a producir una reacción por ese contacto que sabemos cuál es la magnitud. Y en estática, si nosotros tenemos una superficie, la reacción va a tener una dirección perpendicular a la superficie de contacto. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, tenemos esas sillas que tienen rodachines, o que tienen, perdón, que tienen rueditas, ¿no? O los rodillos, ¿no? Entonces, esas sillas, o ese tipo de contacto, también va a producir una reacción. Generalmente son ese tipo de cosas, elementos que tengan superficies de contacto. Aquí lo importante es entender que siempre, si yo aplico una fuerza, la reacción va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, si yo tengo planos inclinados, como por ejemplo estos, tengo una superficie que tiene un plano inclinado, y yo coloco un objeto en los puntos de contacto del objeto, la reacción en esos puntos de contacto va a ser perpendicular a la superficie de contacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y punto. ¿Alguna pregunta de qué es un apoyo simple? Entonces yo le voy a llamar un apoyo simple, un apoyo de primer grado. Van a ser siempre esa mi nomenclatura. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? En estos puntos hay un caso especial. Creo que en eso se quedaron con JJ. Hay ciertas condiciones especiales que le llaman elementos sometidos a dos fuerzas. ¿Listo? Entonces, los famosos elementos sometidos a dos fuerzas, dice la teoría que un elemento en donde a través de él solamente están funcionando o están aplicadas dos fuerzas, pues las dos fuerzas deben ser colineales para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, eso es un caso especial. Digamos, no es un caso especial, es un caso obvio de la estática. Entonces, quiero que se imaginen que yo tengo este cuerpo. ¿Listo? Tengo este cuerpo. Cojan su cuaderno ahí y hagan la prueba. Entonces, para que este elemento se quede quieto en el momento en que yo lo jalo para acá, ¿no? Entonces, para que este elemento se quede quieto, pues debo jalarlo por acá con la misma dirección, solo que en sentido opuesto, con la misma magnitud. Porque si lo jalo de cualquier forma, esto empieza a rotar. ¿Sí o no? Ahora, si tuvieran un cuerpo de forma rara, o sea, imagínense, no sé, un ángulo. Tengo un ángulo. ¿Saben qué es un ángulo? ¿Sí, no? Bueno, entonces, los perfiles de acero que tienen forma de L. ¿Sí? Que son ya, por decir. Entonces, no importa, como estamos hablando de cuerpos rígidos, recuerden, eso es un solo cuerpo de forma rara. Entonces, si yo le aplico una fuerza por acá, para que el elemento esté en equilibrio, pues en el otro lado le tengo que aplicar una fuerza que sea colineal y que pase justamente para que el elemento esté en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, esos son los famosos elementos que están sometidos a dos fuerzas. En ingeniería civil, los utilizamos, por ejemplo, en puentes. ¿Ya? Esto es una foto de un puente, ¿sí? En este puente, hagan de cuenta que yo tengo, ustedes van en su carro y tienen un elemento por donde pisan, que es la losa, el piso del puente.
Debajo del piso hay unos elementos que se llaman vigas, que sostienen la losa. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que son vigas, ¿no? Entonces las vigas a veces se juntan con un elemento sometido a dos fuerzas, como este elemento azul que tengo acá. Y la idea es que cuando de pronto el puente por la vibración se mueva o se desplace, pues el elemento conecte las fuerzas y sea estable. ¿Listo? ¿En dónde más han visto ese tipo de cosas? ¿Sí? En alguna máquina. ¿Lo han visto? Dos elementos conectados como una platinita. ¿No? ¿Lo han visto? Ya, entonces ahora que los conocen, se van a poner de curiosos a mirar, ¿no? ¿Ah? ¿En carros? ¿En qué parte específicamente? No creo, pero la cartucha sí, creo que bastante, como que para ensamblar los asientos. Para ensamblar los asientos, ¿sí? Yo no sé mucho de carros. No sé mucho de carros, pero sí. Eso es un elemento sometido a dos fuerzas. Ahora, siguiente tipo de apoyo. Tiene un nombre larguísimo, ¿no? Entonces, es una reacción equivalente a una fuerza de magnitud y dirección desconocida. Así se llama. Pero entonces nosotros le vamos a decir un apoyo de segundo grado o apoyos articulados. Entonces, nuevamente, esto es un puente, ¿no? Ese es el apoyo de un puente, ¿sí? Y entonces, ¿se han dado cuenta que en este apoyo les voy a explicar cómo funciona? En la parte de abajo, que está conectada a la columna del puente, yo voy a tener un elemento, este triangulito, que tiene un hueco aquí. ¿Listo? Tiene un hueco. Y en la parte superior del puente tiene otro que encaja. ¿Listo? Como dos pedacitos así separados, uno del otro. ¿Estamos? ¿Qué le van a poner ahí? Le van a poner un elemento de acero como si fuera un eje. ¿Estamos? Y entonces ese elemento de acero lo único que va a hacer es que las dos piezas queden unidas en esa parte. Creo que te toca tomarte un café, Fabricio. Sal. ¿Ah? Claro, anda. Te compras un café y regresas. No se haga así, como que ya, Como que no quiere. exacto, o sea, Esto, a grandes rasgos, que está en un puente, es lo que ustedes tienen en su cuaderno. Aquí. Respirar. ¿Sí, no? Permite hacer esto. Y en el puente ocurre lo mismo. ¿No? Eso es un apoyo de segundo grado. Las bisagras. ¿Se dan cuenta? La misma vaina. En un puente, en un cuaderno, una bisagra, en su laptop. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, ese apoyo tiene una característica y es, a diferencia de su cuaderno, ¿no? Que yo por más que empuje la puerta, este punto no se desplaza, ¿estamos de acuerdo? Yo la tensiono, desplaza. Y la fuerza puede venir de cualquier lado. Yo la puedo empujar totalmente horizontal. Imagínense que este fuera el suelo o el apoyo, ¿sí o no? Diagonal, totalmente cerrada, lo que sea, el apoyo nunca se mueve, pero me permite girar la estructura. ¿Estamos? ¿Se entiende cuál es el apoyo? Perfecto. ¿Por qué utilizamos eso en puentes? Resulta es que por los movimientos de la estructura cuando funciona, pues van a haber momentos en donde ocurre que el vehículo transita por el lado, no sé, supongamos el lado derecho del puente, y eso genera un desplazamiento, y cuando pasa después del apoyo, pues va a generar un giro. ¿Listo?
¿Se entiende? Pero entonces, como se permite mover, esta columna, en cualquier momento, pase como pase el vehículo, solo sintió una carga vertical y una carga horizontal, pero no sintió un momento. ¿Se dan cuenta? Entonces, la columna solamente va a estar diseñada a dos fuerzas. Una carga vertical, una carga horizontal, pero no un momento que trate de doblarla. Esa es la función en el puente. ¿Ven? Una pregunta. O sea, la de la carga horizontal, ¿cómo funcionaría en la columna? ¿En la columna? Sí. Ah, es lo mismo. Entonces, yo tengo aquí, supongan que tengo el apoyo, ¿no? Entonces, si yo cojo y hago un vector de fuerza, y eso no estuviera unido, esto se desplazaría así, ¿sí o no? ¿Estamos? Ese movimiento lo puedo descomponer en dos movimientos. Uno, así, y uno totalmente horizontal. ¿Sí? Entonces, ese movimiento horizontal que no se da por el apoyo, corresponde a la reacción horizontal en el apoyo. El movimiento vertical, pues corresponde a la reacción vertical en el apoyo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Listo? ¿Se entendió? Genial. Entonces yo cuando hable de esto, lo vamos a simbolizar con un triangulito, ¿no? Y vamos a decir que es un apoyo de segundo grado. Ahora, ¿por qué decimos que es de segundo grado? Lo que pasa es que en estática nos gusta descomponer todos, como ya aprendimos a calcular las componentes rectangulares de los vectores. Entonces es más fácil todo descomponerlo en una fuerza horizontal y una fuerza vertical para después sumarla. ¿Estamos de acuerdo? Pero la verdad es que, igual que en el puente, pues cuando yo cojo y jalo esta fuerza, pues yo no sé en qué dirección está. Imagínense que hay un vehículo que está transitando por el puente. La dirección de la fuerza va cambiando conforme él va moviéndose por la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se dice que el apoyo es un apoyo que equivale a una reacción en donde la fuerza no se conoce porque es una reacción, pero tampoco la dirección. Bien. ¿Listo? Y ya. Entonces, siempre que ustedes vean un apoyo en segundo grado, lo que realmente ustedes están teniendo es una fuerza que tiene un ángulo. Y la resultante de esas dos componentes horizontales y verticales es la que realmente se está aplicando en ese apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Pues de aquí en adelante ya sabemos, esos apoyos lo que generan es una fuerza que tiene un ángulo. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Apoyos de tercer grado o empotramientos. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir empotramiento. ¿Qué sucede? Imagínense usted ahí en el mirador del Gran Cañón, me parece que es eso. Entonces, es una viga curva, gigante, que sostiene a las personas. Entonces, más o menos decimos que estos son unos norteamericanos, por no decir la palabra con G. Y como son altos, más o menos han de medir 1,80, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande es ese voladizo, ese elemento que sale de la estructura? 2, 4, 6, unos 8 o 9 metros. No sé por qué ahí le puse 15. Creo que es súper regular. Entonces, ¿qué pasa si yo en el lado izquierdo de mi estructura le coloco una bisagra en este elemento, como la de la puerta, y los pongo a los pobres a caminar? Se van, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque ese apoyo dije algo importante en su momento. No, porque ese apoyo permite girar. Respecto a su eje, permite el giro. En puentes queremos hacer eso, pero seguramente
ahí no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted le pone un apoyo de estos, pues claro, esa vaina queda ahí colgando. ¿Listo? Entonces resulta que los empotramientos son apoyos que se utilizan en todos. Miren aquí el salón y dígame dónde hay empotrado algo. ¿Ah? ¿Ahí? ¿Sí? ¿No? El proyector, la base del proyector, ¿no? La base del proyector. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué más? El cajetín del interruptor, ¿no? No permite el desplazamiento. Pues bueno, lo puedo dañar seguramente, pero eso. ¿Listo? Ok. En el plano, el empotramiento produce 3 reacciones, ¿sí o no? Entonces vamos a decir que las reacciones que van a producir, ¿sí? Son los desplazamientos en X y en Y, pero aparte el giro. Las estructuras, los edificios, son elementos que están empotrados. Entonces, si este es el edificio en donde usted vive, o yo vivo, o lo que sea, ¿no? Hay fuerzas, aparte de las verticales, que pueden tumbar el edificio. Y hay unas fallas, ¿no? Para los que somos ingenieros, hay fallas del edificio por volcamiento. ¿Han visto un edificio que se vuelca así? ¿Alguna vez? En fotos. Voy a ver si encuentro una y les pongo, ¿verdad? La fuerza sísmica. Este es su edificio. El sismo le produce una fuerza lateral. Y si no fuera porque su edificio está empotrado, pues coge y se voltea, ¿no? Puede ser la torre de Pisa. La torre, ese es un caso interesante. En la torre de Pisa, el problema fue que el suelo de un lado era más débil que del otro, y por el peso de la torre se empezó a hundir, y la estructura quedó así. Y como allá no hay sismo, pues no hay nada que lo bote. No, de hecho, la torre de Pisa tiene un montón de contrapesos en el otro lado para que de verdad no se gire, ¿no? Cuando vayan allá, no sé si los dejan, yo no he ido nunca, pero sé que del otro lado tiene unos bloques, ¿ya? Para que la torre pues no se vaya y usted pueda tomarse la foto. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, vamos a decir que este apoyo va a tener un comportamiento similar al que nosotros vimos en el apoyo de segundo grado. Y es que si este es su edificio, el sismo va a producir una fuerza, por decirlo así, por un ejemplo, que va a tener una dirección que no sabemos y un sentido que tampoco sabemos, ¿no? Y una magnitud que tampoco sabemos. Pero entonces, por algo que ustedes vieron con JJ, que es el sistema de fuerzas equivalentes, par, ¿cómo es? Par, sistema, no, ahorita lo leo. Sistema de fuerza par. Entonces, esta fuerza, yo lo puedo hacer equivalente a una descomposición respecto a un punto, que es la base, de esa fuerza por el momento que produce. ¿Estamos de acuerdo? Y adicional a eso, este vector que tiene una inclinación, lo puedo descomponer. Ahí porque el verde no se ve. A una componente vertical, una horizontal y un momento. ¿Estamos? Entonces, para nuestros apoyos, cuando hablemos de apoyos, el empotramiento va a ser aquel apoyo que va a producir 3 reacciones. 3 reacciones. Una reacción que es horizontal, una reacción vertical y un momento. Respecto a un punto. Listo. Bueno. Entonces, eso es lo que dice la teoría, ¿no?
Entonces yo quiero que vamos y nos adelantemos un poquito a lo que es análisis estructural, que casi la mayoría de nosotros que somos ingenieros civiles vamos a necesitar. Y en mecánica, les va a ayudar a comprender un poco esto de los apoyos. Entonces resulta, yo partí diciendo, bueno, imagínense un punto que está en el espacio y que se puede mover. Entonces dijo Majo, ¿no?, que el movimiento es radial. Y concluimos que cualquier movimiento radial se puede descomponer en un movimiento de vectores que son rectangulares. Pero resulta que en el espacio, un movimiento de vectores rectangulares quiere decir que existen entonces 3 desplazamientos. Yo me puedo desplazar en X, me puedo desplazar en Y, o me puedo desplazar en Z. Sí dijimos, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Pero existen realmente otros tipos de movimientos. Si ese elemento gira, esas personas que están ahí paradas se caen. Eso es otro movimiento que hay en el espacio. Entonces, los cuerpos, ya sean rígidos o flexibles, realmente tienen más de 3 movimientos. Entonces, si me cacharon, yo puedo mover un punto en el espacio, en X, desplazarlo en Y, o desplazarlo en Z, o puedo girarlo alrededor de X, alrededor de Y, o alrededor de Z. En el espacio, un cuerpo tiene 6 movimientos. Entonces, para recapitular, ¿cuáles son? Desplazamiento en los ejes y rotación alrededor. Rotación alrededor de los ejes. Entonces, cuando nosotros hablemos de apoyos, vamos a decir que los apoyos generan reacciones en la dirección de los movimientos que restringen. Siempre. Eso es súper importante. Entonces, voy a recapitular el apoyo de segundo grado. Entonces, el de la puerta. Este apoyo restringe ¿cuántos movimientos? En el plano. En el plano, yo voy a tener un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y, y en este caso, un giro alrededor de Z. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está haciendo este apoyo, si estuviera en el plano. Entonces, ¿cuántos de esos 3 movimientos restringen este apoyo? 2, que son el desplazamiento en X y aparece una reacción en X. Restringe el desplazamiento en Y y aparece una reacción en Y. Pero el giro es permitido y por lo tanto no hay reacción. ¿Se entiende? Eso es bien importante y les va a servir de aquí en toda la carrera. Las reacciones solamente aparecen cuando existe una restricción a que el cuerpo se pueda mover en ese sentido y en ese tipo de movimiento. Cuando restringimos el movimiento del desplazamiento, las reacciones son vectores de fuerza, son fuerzas. Y cuando restringimos el giro, la reacción que aparece es un momento. ¿Se cachan? Ya. Y toda la ingeniería se basa en eso. Si algo se mueve, no hay reacción. Si algo está impedido de moverse, aparece una reacción. Si algo no gira, aparece un momento. ¿Listo? Y punto. No es nada más. Así de sencillo. ¿Claro? ¿Preguntas? Ahora, ¿cómo yo voy a hacer los diagramas? Resulta que cada profesor que ustedes tengan va a tener digamos, una forma de identificar los apoyos. Entonces, a mí me gusta llamarlos así. Así los voy a llamar. Primero, adelantándome a su clase de análisis estructural. Yo voy a hablar de algo que se llama un nodo. ¿Listo?
Entonces, un nodo es un punto que está en el espacio o en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Que tiene dimensiones que tienden a cero. Es un punto. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes, esta es su, después de esta es mecánica de materiales, no, esta es después de mecánica de materiales, ¿no? ¿O al revés? Este es al revés, ¿no? Ya. Entonces, en esta clase, vamos a aprender a solucionar lo que son las vigas, a calcular las fuerzas internas en vigas. ¿Listo? Y entonces, yo voy a decir que un elemento de viga es un elemento que va a tener nodos, y siempre que haya un nodo, justamente donde hay un nodo, puedo poner una reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque para mí, y en nuestra clase de estática, los puntos o los nodos en la estructura son aquellos puntos en donde la estructura puede desplazarse o girar. ¿Listo? Y como los apoyos lo que hacen es restringir esos movimientos, pues en los nodos es que van a estar los apoyos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ese cajoncito que yo hago así, les voy a poner así un cuadradito, eso va a ser el nodo para mí. Y un nodo con un circulito, con un marco de referencia del suelo, va a ser un apoyo de primer grado. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser mi forma de decir que es un apoyo de primer grado. El suelo les va a decir perpendicular a qué o cuál va a ser la dirección de la reacción. Entonces, si el suelo es horizontal, la reacción es perpendicular al suelo. ¿Listo? Ya. Si yo pongo el suelo inclinado a un ángulo, pues la reacción va a ser perpendicular a ese plano del suelo. ¿Estamos? Es lo que habíamos hablado antes. ¿Listo? El apoyo de segundo grado que vimos en el puente, la bisagra esa, la voy a representar como un nodito con un triangulito y el suelo. El suelo es ya como para saber que está pegado a algo, ¿no? Entonces, ese triangulito va a tener dos reacciones, pero recuerden, es porque nosotros descomponemos la realidad, es que la reacción es una reacción que es la resultante de esas dos fuerzas, ¿no? Que tiene un ángulo que podríamos calcular, pero que para ingeniería, pues nos gusta tenerlo todo en componentes rectangulares. ¿Listo? El apoyo empotrado va a ser un nodito con unas líneas. Les voy a hacer unas líneas, por ejemplo. Voy a hacer unas líneas. Un cajoncito. Y aquí un elemento de viga con una fuerza, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Este modelo que tenemos aquí vendría a ser este modelo que tenemos acá. Pero bueno, ya vamos a entrar en detalle después. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo cómo voy a llamar los empotramientos? ¿Mm? ¿Sí, no? ¿Sí? Ok. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar por hoy esa parte así. Y la próxima semana vamos a empezar ya un poquito a hablar más en detalle de todo lo que es el equilibrio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta esta parte? ¿No? Ok. Les iba a mencionar que les había comentado que para la próxima semana, en la primera semana o en la primera clase de la semana, va a haber algo que preparar para las clases, ¿no? Entonces, entre hoy y mañana les voy a subir todo. Les voy a dejar el material que ha subido Yeye y les voy a poner todo lo que vamos a hacer junto con la programación del calendario para que ustedes lo tengan. Y la próxima semana vamos a discutir eso. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a mostrar cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Así que la próxima semana no va a haber preparación. No se preocupen. Para la próxima. Porque ya les voy a mostrar cuál es, cómo funciona, etcétera. Sin embargo, sí van a ver la preparación. ¿Ya? Para que tengan idea de qué me refiero. ¿Listo? Y bueno, eso. Entonces espero que podamos continuar bien. Y pues que alcancen
todos a descansar bastante este fin de semana. Listo, nos vemos la próxima.